Bueno, ¿qué tal? Buenas noches para todos y para todas. Damos inicio a este ciclo de conferencias que está titulado La subjetividad en la época actual, clínica, política e interdisciplina. Y tenemos hoy la conferencia inaugural que la va a dar el doctor Alfredo Carballeda. El título de la conferencia es Escenarios actuales de intervención social. Lo voy a presentar a Alfredo brevemente. Alfredo es doctor en Servicio Social por la Universidad Católica de San Pablo. Es doctorando en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es magíster en Trabajo Social por la Universidad Católica de San Pablo. Es diplomado superior con orientación en Sociología por Flaxo. Licenciado en Trabajo Social por la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario de distintas universidades nacionales e invitado por diferentes universidades de América, investigador, escritor, autor de libros, artículos y resúmenes vinculados con las ciencias sociales. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por estar esta noche con nosotros en este ciclo de conferencias. Bueno, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación, Karina. Es un gusto compartir el espacio y me parece que es bastante pertinente el ciclo que se está inaugurando en función de lo que viene ocurriendo en nuestro país, lo que viene aconteciendo, no solamente en el país, sino también en la región. Y la idea es mm, compartir algunas coordenadas, algunos puntos que nos parecen relevantes en función de aquello que interpela las prácticas en el campo de la salud mental desde el punto de vista social, que es el campo en el que yo me desempeño como trabajador social y como investigador, como se me presentó recién. Así que bueno, como para plantear los escenarios de intervención, uno puede proponerse diferentes vías de entrada. Una de ellas es mirar lo macro social desde algunos elementos que me parece importante compartir, que a veces se los toma, diría yo, solamente desde el punto de vista estadístico. Y uno de ellos es la desigualdad. La desigualdad está en niveles, digamos, eh, nunca vistos en la historia, incluso en los registros de desigualdad. Hay autores que hablan de que las desigualdades que tenemos en la actualidad serían similares a a la época de la Revolución Francesa. Así que imagínense lo que implica la desigualdad a nivel mundial y cómo esto también se expresa en nuestros países. Si la desigualdad habla de la concentración de la riqueza en obviamente muy pocas personas y un empobrecimiento de la población del planeta, ¿no? Incluso hay personas que tienen más fortunas que muchos PBI de muchos países, como Manx, por ejemplo, Elon Musk, el que se compró Twitter hace un año aproximadamente, que dialoga tanto con nuestro presidente. Bueno, es una de las personas más ricas del mundo y tiene una fortuna declarada bastante significativa. Creo que tiene que ver con dos o tres deudas externas argentinas, para darse una idea más o menos de esa magnitud, que puede ser el PBI de un país, puede ser un país mediano a chico. Esa desigualdad, digamos que es un dato estadístico concreto, que si les interesa mirar eso, uno puede entrar a la página de Oxfam, que es una ONG que trabaja con datos del Banco Mundial, de organismos internacionales. Eso aparece con bastante orden y claridad. Pero la desigualdad también genera otras formas de relaciones sociales, otra forma de, digamos, de fragmentación social. Las sociedades empiezan a sufrir fenómenos, diría yo, de vuelta, de fragmentación, y ahí aparecen algunos temas vinculados con, diría yo, con las demandas, sobre todo en intervención social, vinculadas con la ruptura de los lazos sociales, porque cuando uno dice fragmentación social, lo que se pregunta, bueno, ¿qué es lo que se fragmenta? Y en ese caso diría los lazos sociales. Pero esa desigualdad también nos trae, digamos, como consecuencia
un fenómeno que para el caso de la Argentina, para el caso de nuestro país, es un fenómeno, yo diría, nuevo, que es la existencia de una movilidad social descendente. Es decir, volvemos a vivir situaciones de caída como las que se habían visto en la crisis del 2001, pero de forma más abrupta y digamos, en mayor cantidad de población. No sé si yo recuerdo en el 2001 estar trabajando en la guardia del Hospital Alvear, en esa época como trabajador social de guardia, y encontrarnos con personas azoradas que era la primera vez que llegaban a un hospital público a hablar de algo que les estaba pasando, que no entendían muy bien qué era, y cuando empezábamos a hacer la historia social, mirando su biografía, su historia de vida, nos encontrábamos con que eh, eran personas que venían de trayectorias laborales muy concretas, con muchas seguridades que de repente se habían desmoronado, y eso implicaba, digamos, una forma de relación con los demás, con la familia, con los otros, eh, que se expresaba en clave de padecimiento, por decirlo de una manera rápida. Y obviamente la fragmentación de los lazos en el sentido de no poder relacionarse con otros como se lo venía haciendo en el mundo del trabajo que se había perdido y que había sido hasta la década de los 90 y la crisis de 2001 el gran ordenador de la vida cotidiana en la Argentina. A partir de esa época empiezan otras formas de contratación laboral. Hay un repunte que es visible, digamos, a partir del año 2003 hasta el 2015, pero la forma precaria de trabajo continúa, y continúa esto que podemos llamar movilidad social descendente, cuando Argentina, nuestro país, es un país que se caracterizó en América de ser el único país con movilidad social ascendente. Es decir, mm, mm, tener la posibilidad de vivir mejor a partir de hacer una carrera universitaria, a partir de mejorar en mi trabajo. Y eso tenía que ver con las formas de distribución de la riqueza que nuestro país tuvo, digamos, en la década de los 50, en los 70, antes del golpe del 76, y también que se consiguió con otras condiciones económicas, diría yo, en el 2015, que es ese famoso 50% para el sector de trabajo y 50% para el sector del capital. Digo, como para ubicarnos históricamente, nada más no quiero cansar con números, pero si uno mira la Argentina de 1976, antes del golpe de la dictadura cívico-militar, Argentina no era un país considerado pobre a nivel mundial, era un país que no recibía ningún tipo de apoyo, salvo los que tuviesen que ver con obra pública, pero ningún tipo de apoyo social. No era considerado un país que que requiriera eh, apoyo social por medio de las instituciones y, digamos, vinculadas con Naciones Unidas como la FAO, bueno, o el Banco Mundial, donde los niveles de desempleo y de pobreza no llegaban a un dígito. La dictadura trajo un incremento de la pobreza y también un incremento del desempleo que va a continuar en democracia, se va a hacer más crítico en la década de los 90 y después llegamos a un momento que ya conocemos. Entonces, creo que que son datos bastante duros, bastante concretos, bastante eh, reales, digamos, bueno, afectan en la condición de vida de las personas, en sus relaciones sociales, y van generando nuevas formas de sociedad, donde, por ejemplo, nos encontramos con una sociedad fuertemente violenta, no en el sentido de la violencia que vemos por televisión cuando asaltan un kiosco, por ejemplo, sino también en el sentido de las relaciones cotidianas, en el sentido del lenguaje que se utiliza. Tenemos un presidente que tiene un lenguaje violento, pero no es él solo el que tiene el lenguaje violento, hay un lenguaje violento que se expresa en las redes sociales, y las redes sociales también crecen en la pandemia y se mantienen en la pospandemia,
y generan otra forma de comunicación que es bastante interesante, que si quieren podemos profundizar dentro de un rato. Y la fragmentación social que mencionábamos antes y esta movilidad social descendente genera, digamos, algo que me parece interesante como para pensar, que tiene que ver con el temor a caer en la exclusión social. Y ese temor a caer en la exclusión social hace que acepte cualquier condición de trabajo, por ejemplo, o que, bueno, entienda que la única salida que puedo tener es algo que tenga que ver con mi desempeño meritocrático. Y ahí aparece otro capítulo para pensar el contexto, escenario de intervención, que es un escenario donde el discurso que prevalece es el discurso de el si se puede, que era de la década, digamos, de la época del macrismo, pero después perfeccionó, por decirlo de alguna manera, en clave de meritocracia. Ese tema de la meritocracia es muy estudiado, por ejemplo, por la ciencia política de distintos países del mundo, obviamente también Argentina. Hay un texto, por ejemplo, de Michael Sandel, que es un filósofo estadounidense, que se llama La tiranía del mérito, que plantea que la meritocracia propone un juego peligroso en el cual la sociedad se divide entre ganadores y perdedores y los perdedores son perdedores por su culpa y los ganadores son ganadores por su propio mérito. Es decir, Galperín sería un gran ganador y quien quedó desempleado hoy sería un gran perdedor. Y eso también construye una forma de orden social bueno, que genera malestar y genera, digamos, yo diría altos niveles de frustración porque en la construcción del sentido común la meritocracia aparece como una forma eh, o como la única forma de lograr eh, esa movilidad social ascendente que mencionábamos al principio. Por otro lado también, eh, planteando coordenadas, que es un poco lo que me propuse compartir hoy, tenemos en este momento un fuerte desmantelamiento del Estado que implica un desmantelamiento del sistema de protección social. Y este desmantelamiento del sistema de protección social lo genera una gran inseguridad social. Entonces, los niveles de certeza se pierden y es casi como una situación de guerra, digamos. Algunos definen la guerra como el momento donde no hay certeza de nada. ¿No? Y la guerra también se visibiliza en los discursos de guerra y en las situaciones, yo diría, complejas que se van dando en el día a día. Eh, pero también, volviendo un poco a la cuestión de la meritocracia, cuando uno analiza un poco esta cuestión desde distintos autores, como por ejemplo eh, Friedrich Hayek, que es el autor de la escuela austríaca que tanto se menciona en estos últimos meses en los medios de comunicación, Hayek es el creador de una escuela que plantea, digamos, una ausencia de la sociedad, que plantea que lo que es la sociedad sería un conjunto de individuos que pueden competir entre sí en función de las leyes de mercado. Este autor de la escuela austríaca plantea también que hay sociedades superiores, sociedades inferiores, y que las sociedades superiores tienen una supremacía que tiene que ver con la raza, para resumirlo rápidamente. Lo superior sería aquello que es blanco, europeo, heterosexual y fundamentalmente masculino. A partir de ahí se construye una idea de superioridad y a partir de ahí se construye una idea de capacidad para el mérito o incapacidad para el mérito si se cumplen o no con estos requisitos o para correr la carrera para llegar a una situación de meritocracia. Obviamente que todo esto genera fuertes cambios en los últimos meses, diría yo, pero también años que se van acumulando y que van generando diferentes formas de malestar, como mencionábamos antes. Por otro lado, también
planteando puntos de coordenada, como decíamos también antes, hablaría de, digamos, una fuerte alteración de la vida cotidiana, marcada por la incertidumbre, en el sentido de no sabemos cuánto vamos a pagar de boleta de luz la semana que viene o el mes que viene. No sabemos qué va a pasar con los alquileres, no sabemos qué va a pasar con el gas. Es decir, esa incertidumbre se transforma también en malestar y se transforma también, es un componente más del escenario de intervención, de lo que le pasa a las personas que transitan ese escenario de intervención. Entonces, el escenario de intervención no es solamente el territorio donde habitamos, sino el escenario de intervención es básicamente la sociedad y en esa sociedad está contenido el territorio y en ese territorio están contenidas las personas. Nosotros en trabajo social planteamos que el trabajo social lo que plantea es un diálogo entre lo macro social y lo micro social. Es decir, lo que ocurre, por ejemplo, una situación de desempleo, se expresa a nivel microsocial desde una perspectiva singular y esa expresión microsocial desde una perspectiva singular es mediada por lo territorial, es decir, por lo que ocurre en un territorio, en un barrio, para decirlo más sencillamente. Si no es lo mismo estar desocupado en un lugar que en otro lugar, porque voy a tener tal vez mayor capacidad de capital social en un lugar o capital simbólico que en otro lugar. Por otro lado, también esa alteración de la vida cotidiana, y así, aquí sí diría como elementos más novedosos en términos de la masividad de los mismos, hay una fuerte alteración de la alimentación en nuestro país, que es algo nuevo. Nuevo en el sentido de la cantidad de personas afectadas en función de el deterioro alimentario que estamos sufriendo como sociedad. Y esto uno lo puede ver en clave de salud pública, podemos prever mayores enfermedades ligadas a la alimentación o a la falta de alimentación, pero más allá de eso, que sería más cuantitativo, más en términos de lo que sería la clásica salud pública. Me parece que es importante pensarlo desde el punto de vista del carácter simbólico. Nunca antes se había alterado la cotidianidad de tanta población en la Argentina en clave de alimentación. Esto quiere decir que en nuestro país nunca hubo problemas de alimentación. Desde la dictadura para acá siempre hubo problemas de alimentación. Pero en la magnitud que tenemos ahora, eh, digamos, esta este nuevo elemento que atraviesa el escenario no solamente está presente en aquellos que lo padecen, sino en aquellos que no lo están padeciendo porque podrían también padecer. A eso me estoy refiriendo, espero ser claro. Y también la necesidad de construir estrategias de sobrevivencia frente a, digamos, escenarios que son confusos. Es decir, ¿cómo construyo mi sobrevivencia en función de cómo readministro mi dinero en la vida cotidiana para eh, hacerlo coincidir con la alimentación, con los medicamentos que necesito, con el estudio de los hijos, el uso del transporte público? Es decir, estamos en una situación de shock, diría yo, en estos sí, en estos últimos 3 meses y pico, que marcan algo totalmente nuevo, que tiene que ver con, bueno, desde el punto de vista cuantitativo, uno podría decir, bueno, en cuánto por ciento aumentó la electricidad, en cuánto por ciento aumentó el transporte, lo que diría yo, me parece que son elementos a tener en cuenta, que son sistematizables. Yo creo que estoy ordenando o planteando con cierto orden cuestiones que vivimos en nuestra vida cotidiana. No estoy diciendo muchas cosas novedosas, pero sí me parece importante pensarlos no solamente en función de cómo lo atravesamos, de cada uno y cada uno de nosotros, sino también desde el punto de vista de cómo esto afecta a la sociedad como todo social, como todo complejo.
Otra vía de entrada para pensar esto es el tema de lo que podemos llamar la crisis de la ley. Es decir, fíjense que estamos en un contexto desde hace tiempo ya, esto no es de hace 3 meses, que tiene que ver con una ausencia de ley. Dicho, no estoy diciendo que la ley no esté, la ley está, pero la ley no está funcionando como debería funcionar. Sí, sí, si estamos trabajando, por ejemplo, con un joven en conflicto con la ley penal de 16 años, para un ejemplo, eh, y le planteamos la importancia de la ley, nos puede contestar tranquilamente de qué ley me estás hablando. Cuando hay un presidente que se desdice todo el tiempo con respecto a lo que plantea legislar, o cuando hay jueces que legislan de acuerdo a lo que dicen los medios de comunicación, o cuando hay un atentado a la vicepresidenta de la Nación, a la ex vicepresidenta de la Nación, y nunca se investigó. Y se perdió el celular de la persona, no se pudo llegar al celular de la persona que cometió el atentado frente a millones de personas que lo estaban viendo por televisión. Entonces, esa pérdida de referencia también habla, digamos, de dificultades de intervención en el campo, si quieren, de la salud mental, eh, en función de, yo diría, la crisis de la ley implica una crisis de las instituciones, no solamente las instituciones judiciales. Nuestras instituciones también están en crisis. Las instituciones que habitamos están en crisis. El hospital está en crisis. Porque ya no es representativo y al no ser representativo no tiene legitimidad. De ahí crisis de la ley. La idea de que no hay normas, bueno, es un poco lo que decíamos antes con la metáfora de la guerra. Eso sería como un elemento también a tener en cuenta cuando trabajamos bueno, con diferentes poblaciones y también, si lo miro o lo planteo en general, esta crisis de la ley también genera incertidumbre en el sentido de que todos podemos estar en libertad condicional, por decirlo de alguna manera. Todos podemos ser acusados por un tuit, por ejemplo. Entonces, digo, em, bueno, un elemento más como para tener en cuenta los escenarios de intervención. Em, por otro lado, si miramos el contexto a nivel mundial, el panorama tampoco es muy alentador, digamos. Yo creo que trasciende los malestares del siglo XIX y obviamente los malestares del siglo XX, a partir de que hoy claramente estamos frente a una posibilidad de holocausto nuclear. Eh, Se habla de que puede haber una guerra. Y se viene hablando de que puede haber una guerra donde ya participen distintas potencias con poderío nuclear. También estamos frente a un posible holocausto ecológico. El cambio climático existe. Estamos con una epidemia de dengue que se vincula bastante con ese cambio climático. Y estamos también frente a un holocausto, diría yo, económico, en el sentido de fuerte crisis por la tendencia a lo financiero en el capitalismo internacional, una fuerte crisis económica donde el trabajo ya tendría otro sentido, la organización de la vida cotidiana desde el punto de vista económico tendría otro sentido, que no sabemos muy bien cuál es. Entonces no quiero deprimirlos, digamos, todo lo que estoy diciendo, pero me parece que son elementos a tener en cuenta y que son sistematizables y que seguramente los escuchamos en nuestras prácticas, los escuchan en vuestras prácticas. Y me parece que, como decíamos recién, puede ser interesante ordenarlos, ver cómo se producen y cómo, bueno, cómo se expresan y qué tipos de explicaciones podemos tener o qué tipos de proceso de comprensión y explicación puede haber frente a estos fenómenos que estamos mencionando. Incluso en el caso del trabajo social, nosotros en trabajo social trabajamos con problemas sociales.
¿no? Está la idea de que el trabajo social trabaja con necesidades. El trabajo social trabaja con problemas sociales que contienen necesidades. Entonces, esos problemas sociales los venimos estudiando hace bastante tiempo y empezamos a denominarlos problemáticas sociales complejas, porque cuando estamos interviniendo con un problema social, estamos interviniendo con varios problemas sociales a la vez. Es decir, si una persona, desde el punto de vista social, llega a un servicio donde se atiende violencia de género, no vamos a trabajar solamente la violencia de género, sino que vamos a trabajar tal vez la condición alimentaria de esa persona o alimenticia, su condición habitacional, sus relaciones familiares, no sé, una serie de conflictividades y problemas que van más allá de lo que se generó en la demanda. Ahora, todo esto se singulariza desde nuestro punto de vista, en tanto dato de lo macro social, vuelvo a decirlo, se singulariza a nivel territorial. Y también nos encontramos con una fuerte fragmentación territorial. O sea, si uno analiza, digamos, lo que ocurre, si uno hace trabajo barrial, por ejemplo, o atención primaria de salud, o salud mental comunitaria, o trabajo territorial, como se hace desde los dispositivos, o se hacía de los dispositivos de Cedronar, por ejemplo, uno se encuentra con territorios fragmentados, es decir, con territorios donde antes, si antes tenía un barrio, porque lo podemos llamar A, hoy tengo el barrio A1, A2, A3 y A4, y hay, digamos, división también a nivel del territorio. No sé si soy claro en ese sentido. Y también a nivel territorial, esa ausencia de ley que mencionábamos antes se expresa en función de la ruptura de código. Si el código se pierde, porque se va perdiendo el sistema de creencias, porque se va perdiendo aquello que sostenía el sistema de creencias en función de, este es el modelo de país que vivió mi abuelo o mi bisabuelo, si vamos a hablar con un adolescente, y bueno, él vivió con ese sistema de creencias, pero el sistema de creencias que tengo hoy no me sirven para explicar la realidad que estoy atravesando. Entonces, esto se ve y se expresa desde nuestro punto de vista con ya esa ausencia de ley que mencionábamos antes, la ausencia de código a nivel territorial. Y esto hago un punto, un pie de página acá, ¿no? Esto no significa que no se pueda trabajar. Yo ayer, por ejemplo, estuve en Rosario, eh, estuve trabajando con residentes de la RISAM en el hospital, no sé si alguien es de Rosario, un hospital que está cercano a la ciudad, que es no me sale, Baigorria, y estuve trabajando también en la facultad de Rosario, donde hacen trabajo territorial, a pesar de la imagen que tenemos de Rosario, los que somos de Buenos Aires, de como que sería imposible pensar trabajar en un barrio. Incluso hay un proyecto de extensión trabajado desde la Universidad Nacional de Rosario de acceso a la justicia en esos barrios que son, que nos los muestran como tan conflictivos, que lo son conflictivos y son violentos y existe la violencia, etcétera, etcétera, pero esto no implica que no se pueda hacer trabajo territorial. Pero también el territorio empieza a tener dificultades, el barrio empieza a tener dificultades en términos de construcción de pertenencia, en términos de que empieza a tener temor de estar allí, en términos de crisis, por decirlo de alguna manera, a nivel de lo que ocurre en ese espacio geográfico, por llamarlo de alguna manera. No sé si soy claro, pero digo, a modo de ejemplo. Cuando lo económico empieza a no funcionar, cuando el ingreso ya no alcanza para completar bien la alimentación de la familia, obviamente se descuida la casa. Si uno recorre los barrios hoy, se va a encontrar con construcciones paradas. Se va a encontrar con que las casas dejan de pintarse, dejan de cuidarse. El barrio empieza a tener un aspecto de abandono como lo tenía en la década de los 90, ahí se veía con bastante claridad. No sé si sois claro, pero esto se estudió mucho en el sentido de cómo los barrios van sufriendo procesos de deterioro
y empiezan a ser hostiles para también quienes los habitan. Y la idea es que bueno, me quedo en el barrio, pero es un dormitorio. Yo solamente duermo y toda mi vida la trato de hacer fuera de ese barrio, no sé, de ese lugar. Es decir, por ejemplo, para dar un ejemplo rápido, el almacén del barrio o el kiosco grande del barrio se transforma en una ventana de una casa del que tenía el kiosco o el almacén. La habitación que se estaba haciendo al lado de la casa que estaba terminada está como obra parada. La circulación de las personas empieza a ser diferente. Empieza a haber cierto resquemor con respecto a los vecinos. Y ahí tenemos una expresión clara de la ruptura de los lazos sociales y de los sistemas de solidaridad, incluso de los sistemas o las formas de respuesta colectiva frente a los problemas sociales o las formas organizativas clásicas que tienen los barrios en nuestro país. Eso también es una característica argentina. O sea, la famosa sociedad de fomento, unión vecinal, tiene que ver con cómo nuestros bisabuelos o tatarabuelos tramitaron su salida de la ciudad cuando llegaron como inmigrantes y su entrada a los barrios porque estaban hacinadísimos en la ciudad y sin mucha posibilidad de trabajo. Entonces, cuando llegaron a los barrios, eso está estudiado históricamente, perdonen que me vaya un poco por las ramas, córtenme ustedes, y cuando llegan a los barrios se organizan en sociedades de fomento y ahí se encuentra lo fabuloso de eso, lo interesantísimo de eso, es que se encuentran distintas culturas, distintas formas de entender la situación. Se encuentra el criollo con el español, con el italiano, con el que venía de Polonia, y entre todos arman, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar este barrio? Bueno, eso es lo que se viene perdiendo desde hace décadas, yo diría a partir de la dictadura, se empieza a ver por el terrorismo de Estado, pero eso se mantiene en los 80 y se incrementa con mucha fuerza en los 90. La aparición de los movimientos sociales en los lugares de mayor relegación, de mayor exclusión social, generaron algunas otras formas de encuentro que son, bueno, estudiar y que pueden ser interesantes en función de pensar el territorio. Em, y por otro lado, volviendo, digamos, a temas que tienen que ver con lo que es el ciclo, que yo diría, eh, todo cómo se expresa desde el punto de vista de la subjetividad, todo esto que estamos tratando de plantear, bueno, diría que en principio la dignidad empieza a tener, a entrar en tensión con la supervivencia. Y eso, obviamente que va a generar una inscripción, va a generar un fuerte impacto subjetivo. Incluso la pérdida de noción de semejante, es decir, el otro se transforma en una especie de enemigo que se cosifica. No sé si soy claro en ese sentido, ¿no? Se transforma en un objeto. Entonces, bueno, se hace complicado y la sensación es una sensación de mayor soledad y de ausencia de sociedad. Y por otro lado también, vinculado con esto que decíamos antes del sistema de creencias, bueno, los referentes adultos cada vez tienen menos credibilidad. Y eso se puede ver si uno trabaja en una escuela, por ejemplo, o también puede ser consulta en un centro de salud. Este, mm, Esto digamos que serían como algunos puntos como para tener en cuenta desde nuestro punto de vista, eh, como para pensar los escenarios de intervención. Cuando hablamos de fragmentación social, diría yo también que hay una fragmentación de los espacios de socialización. Es decir, la escuela ya no socializa como antes, la familia no socializa como antes, lo que nos plantea preguntas de intervención. Yo diría, pregunta de intervención sería para mí, desde lo social, cómo construir formas de encuentro que faciliten, fortalezcan, complementen las
típicas formas clásicas de socialización que hoy no están funcionando. No sé si me explico, pero creo que cualquiera que trabaje territorialmente o en los sectores populares, esto se está empezando a ver no solamente en los sectores más vulnerados, eh, marca, diría yo, bueno, creo que se ve, pero marca, diría yo, la necesidad, como planteábamos recién, de pensar dispositivos de intervención, tal vez que incorporen a otras disciplinas o otros actores o otros saberes que sean más propios del lugar donde se está desarrollando un programa de, por ejemplo, salud mental comunitaria. Y esta crisis de la ley que mencionábamos antes, también, planteado en este momento, también sería una idea de libertad sin responsabilidad, ¿no? Que es algo que viene, que aparece en los momentos de mucha crisis. No sé si soy claro en ese sentido, pero si uno dice, bueno, momentos de crisis, si analizamos momentos de crisis a nivel de la cultura occidental, si ustedes quieren. Y bueno, el momento de crisis de la cultura occidental es mediados de la década del 70 cuando se impone el neoliberalismo a nivel mundial, cuando Margaret Thatcher es la primera ministra de Inglaterra. Y en ese momento, si analizamos esto como fenómeno cultural, vamos a encontrarnos que aparece una expresión musical que ya es histórica, que se llama punk. Y el punk, cuando aparece como expresión musical, lo primero que plantea es hacer una música que sea solamente un grito de protesta, sin mucha melodía. Pero si uno mira, por ejemplo, y lo digo como pie de página, si me permiten, las letras de los Sex Pistols, por ejemplo, que sería como la banda punk fundadora en Inglaterra, hay un tema que se llama Anarquía en UK, bueno, en el Reino Unido, que dice algo que a mí siempre me pareció muy interesante para compartir y para discutir y para debatir, que dicen, si no hay futuro, no hay pecado. Y me parece que cuando están estas crisis, yo decía holocausto ecológico, holocausto nuclear, holocausto económico, estamos frente a una idea de libertad sin responsabilidad, es decir, quién está habilitado para decirme que cumpla con mi deber? Si el futuro es totalmente incierto. ¿Qué sentido tiene la escolarización? ¿Qué sentido tiene la facultad si la van a cerrar? ¿Qué sentido tiene armar un proyecto de vida, digamos? Eh, entonces, digo, yo no digo que no tiene sentido, digo que se hace mucho más complejo a partir de todo lo que está ocurriendo en los últimos años y con mayor fuerza, lo estamos viendo de una manera muy descarnada en nuestra sociedad. Creo que esto marca fuertemente los escenarios de intervención, que es el título de la conferencia, del encuentro que estamos empezando a plantear, ¿no? Este, mm, y por otro lado también, y esto ya venía, incluso hay textos de los 90 que plantean esto, esta idea de crisis de la ley que mencionábamos antes y que volvimos a mencionar ahora, aparece también otro plano de mirada, que es una ley donde cada uno construye su propia legitimidad. Que eso lo vimos mucho en la pandemia. Yo decido si me vacuno o no me vacuno. Yo decido qué hago y qué no hago. Y ahí, digamos, sobre todo la civilización occidental, pierde su lógica porque se cae el imperativo categórico kantiano. No sé si es muy complejo lo que estoy diciendo, pero la vacuna no significa un cuidado de uno mismo, sino que significa un cuidado del todo social. Y después está el cuidado de uno mismo. Esa es la perspectiva kantiana. Esta es la perspectiva que funda nuestra forma de pensar desde hace cientos de años. Y que empieza a hacer crisis, yo diría, no ahora, a mediados de la década de los 70, cuando se impone este modelo neoliberal atado a la lógica de Milton Friedman y atado a la lógica de Friedrich Hayek.
em, cada uno construye su propia legitimidad, implica, bueno, que yo digo que es legal y que no es legal. Creo que es claro esto. Yo puedo decir, bueno, que se parece mucho al pensamiento libertario, por decirlo de alguna manera, que mal usado, porque libertarios sean los anarquistas, que plantean otro tipo de cuestiones y otro tipo de sociedad. Eh, pero bueno, es lo que es como se lo denomina ahora, ¿no? Eh, y también tomándolo desde el punto de vista, si me permiten, no sé si llamarlo filosófico, pero más vinculado tal vez con la ciencia política, estamos asistiendo desde hace mucho tiempo a una separación de una trilogía que me parece importante mencionarle, que tiene que ver con la fundación de nuestros países, que es la idea de libertad, igualdad y fraternidad, que es lo que marca la Revolución Francesa y que después va a ser repetido por las Naciones Unidas en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué quiere decir esto? A ver si me puedo explicar mejor. ¿Qué significa esto? Significa que el neoliberalismo logró separarle la libertad de la igualdad y de la fraternidad. Entonces, la igualdad de unos puede perjudicar la libertad de otros. Es decir, que una asignación universal por hijo, que no implica igualdad, implica un mejoramiento mínimo de la vida cotidiana, se hace con la mía, como se dice en el lenguaje cotidiano. ¿Y por qué se va a hacer con la mía? Es decir, se pierde la idea de igualdad, libertad y fraternidad, que es un sinónimo de solidaridad. Y las sociedades existen en la medida que hay solidaridad. Y las sociedades existen en la medida que hay fraternidad. ¿Cuándo nos sentimos fraternidad, hermanos? ¿Cuándo nos sentimos hermanos? ¿Cuándo nos sentimos fraternos los argentinos? Cuando juega la selección. O sea, hace desde diciembre del 2022 que no existe esa hermandad, que hace que millones de personas salgan a la calle a festejar un título mundial. Pero después de eso, por ahí cada vez que juega la selección y se canta el himno, alguien se emociona, pero la idea de sociedad unida, de sociedad solidaria, de solidaridad fraterna, logró ser, yo diría, desarmada por la lógica del mercado. Y eso está muy dicho por cientistas políticos como Wendy Brown, estadounidense, que no, francés, que plantean, por ejemplo, o O'Donnell, argentino, que plantean, eh, por ejemplo, que lo que viene ocurriendo a partir de esta imposición del neoliberalismo, o sea, digo, a partir de mediados de la década de los 70, es que el mercado empieza a comerse a la sociedad. Y eso es lo que se va a llamar sociedades de mercado. Entonces la lógica de nuestra cotidianidad se estructura como lógica de mercado. No sé si me explico. Fíjense que hasta las relaciones sociales a veces se vinculan con la lógica de mercado. Con la lógica costo-beneficio, si ustedes quieren. Y esa lógica del mercado me obliga a estar bien. O sea, no puedo estar mal. O sea, cuando voy a trabajar no puedo estar mal. Y si me preguntan, ¿estoy mal? Si digo estoy mal, me van a preguntar, bueno, ¿querés tomar algo? O tal vez se me ponga ya un nombre de depresión o se me ponga alguna categoría vinculada con la salud mental. Y si pensamos en la televisión, nos vamos a encontrar que estamos todo el tiempo con publicidades que nos dicen de cómo estar bien. Es decir, bueno, me siento mal, me tomo un ibuprofeno, estoy bárbaro. Entonces digo, esa lógica de mercado implica la lógica de la sonrisa de la operadora telefónica que me atiende cuando quiero dar de baja mi línea de teléfono. Eh, Eso también forma parte del contexto. Eso también forma parte del escenario de intervención. Eso también forma parte de una
enorme cantidad, diría yo, de marcas que se inscriben en en la subjetividad y que, bueno, hoy desprolijamente las estoy presentando de una manera que intenta ser ordenada, pero que me parece que da como para trabajar, incluso muchos autores trabajan cada uno de estos puntos en particular. Por ejemplo, meritocracia, como decíamos antes, hay libros escritos solamente sobre meritocracia. Fíjese que también, este, si tomamos de vuelta meritocracia, eh, en la década de los 70, 70, mediados de la década de los 70, ingreso del neoliberalismo a nivel mundial, aparece algo que hoy ocupa la mayor parte de los estantes de las librerías, que es la autoayuda. Prepararnos para autosuperarnos. Y si alguien, ya ahí depende de las edades de quienes estamos presentes acá, pero si alguien recuerda cuál fue el primer libro que circuló, por lo menos en Buenos Aires, de autoayuda, se llamaba Tus zonas erróneas. ¿Alguien lo recordará? Veo que Marines pone cara de que lo recuerda. Eh, ¿Y cuáles eran las zonas erróneas? Las zonas que tenían que ver, los momentos, zonas, momentos, en los cuales mi preocupación tenía que ver con los otros. Mis preocupaciones tenían que ver con lo solidario, mi preocupación tenía que ver con lo colectivo. Entonces, ¿qué me enseñaba el libro, Tus zonas erróneas? Y me enseñaba que eso era una pérdida de tiempo, que lo que tenía que hacer era fortalecer mi capacidad para poder competir mejor. Fíjense cómo el mercado se mete en nuestra cotidianeidad y a veces ni siquiera lo visibilizamos. Siempre, bueno, anecdóticamente cuento que yo leí Tus zonas erróneas cuando era adolescente y, y lo leí por un error de título. Yo cuando lo vi en la librería, leí Tus zonas erógenas y inmediatamente me lo compré. Y me encontré con esta cuestión totalmente controvertida y tal vez mi crítica al neoliberalismo tenga que ver con esa frustración, de ese error eh, este, cometido en una librería de la ciudad de Buenos Aires de la calle Corrientes. Pero bueno, son anécdotas. Este, pero no sé, hay más elementos como para trabajar o como para ver. Yo agregaría algunos más que tienen que ver con un tema que se está trabajando mucho en ciencias sociales y en filosofía, que es el pensamiento latinoamericano. A partir de la necesidad de pensar desde nosotros. Eso se llama pensamiento situado. Si les interesa, lo que yo recomiendo siempre es un autor, incluso hay videos para ver que son bastante introductorios, que falleció hace poco tiempo, un autor argentino que vivió la mayor parte de su vida en México, llamaba Enrique Dussel, y que planteaba la cuestión del pensamiento situado, que implica eh, una contradicción bastante interesante. Es que nosotros somos pensados por Europa y el pensar situado implica pensarnos desde nosotros sin dejar de lado ese pensamiento que nos pensó, pero poner en diálogo nuestro pensamiento con ese pensamiento que nos pensó. Eh, Dussel lo planteaba de un punto. Dussel siempre fue una persona muy, diría yo, desde la filosofía comprometida políticamente, no partidariamente, pero sí políticamente, ideológicamente. Y él planteaba algo que tenía que ver con la idea de Occidente conquistando América. Entonces, él decía, el yo pienso de Descartes es el yo conquisto. Porque cuando Descartes dice yo pienso, luego existo, existen los que piensan como yo. Los que no piensan como yo no existen. Y los que no piensan como yo pueden ser vendidos, esclavizados. ¿Qué fue lo que pasó?
con los que no se parecían a Descartes o no tenían que ver con ese núcleo que siempre se autodenominó como el más fuerte en el pensamiento, que tenía que ver con el pensamiento nórdico, francés y alemán, ¿no? A partir sobre todo con mucha fuerza a partir del siglo XVIII y con más fuerza a partir del siglo XIX. Entonces, de ahí que lo que plantea Dussel es la necesidad de pensar críticamente esta relación. Y otros autores plantean cómo el propio Descartes, que es como el pilar del pensamiento occidental moderno, plantea algo que es bastante interesante, si me permiten, que es la separación de la humanidad y la naturaleza. Fíjense que si nosotros pensamos o analizamos cómo nuestros pueblos originarios piensan la naturaleza, nunca la piensan separada de la humanidad. Se es la tierra, se es el bosque, que no es muy poético, pero no es solamente poesía, es una forma de tramitar la vida. Ahora, si dentro de la lógica del pensamiento occidental separo humanidad y naturaleza, la naturaleza se cosifica. Entonces la naturaleza puede ser expoliable, puede ser explotable, puede ser vendible, puede ser transable. Bueno, llegamos a donde llegamos, tal vez, a partir de ese tratamiento que Occidente le dio a la naturaleza. No hace falta pensar en Greenpeace para pensar en... Creo que es más sencillo plantearlo o pensarlo desde el pensamiento este, latinoamericano. Em, por otro lado, si hacemos alguna pequeña referencia a la pospandemia, si quieren, me dejan decir algo ahí, rapidito. Sí, creo que tenemos un poco de tiempo. Decime, Karina, si vamos bien. Es decir, uno debería pensar la pandemia, la pospandemia, la pandemia y la prepandemia. Ya antes de la pandemia había un fuerte crecimiento de la desigualdad. Con eso empezamos a conversar. La pandemia va a traer un gran crecimiento de la desigualdad y ese crecimiento de la desigualdad continúa, lo dijimos al principio. Eh, la pandemia trae una alteración de la vida cotidiana, trae nuevas y complejas formas de convivencia, trae efectos del aislamiento que recién ahora estamos empezando a investigar. No sé cómo están ustedes. Yo dirijo un instituto de investigación en la Universidad Nacional de La Plata y recién ahora se está empezando a poder conocer con más detalle los efectos de la pandemia 2 años después. O 4 años después, ¿no? 2 años después que terminó. Y todo lo que implicó como dificultades de escolarización, y eso también, y muchas otras cosas más que creo que no tiene sentido mencionarlas porque las conocemos todas y todos. Pero digo esto, es bastante sencillo. No es lo mismo tener 10 años en pandemia que tener 10 años sin pandemia. Entonces se construye una subjetividad diferente. Se construye una vida cotidiana diferente. No es lo mismo tener 15 años o 10 años, si sigamos con los 10 años, que es un número redondo, en 2015 que tener 10 años ahora. Si tengo 10 años ahora, ¿cómo veo a mis padres? ¿No voy a ver preocupado por la boleta del gas? Entonces digo, fíjense cómo el contexto, escenario, influye en las infancias, influye en las trayectorias de vida, y dije 10 años, podría decir 20, podría decir 30, podría decir 40. Cómo el contexto, cómo lo que está ocurriendo, de cómo lo que pasa, lo que transcurre en el escenario de intervención, este, bueno, se inscribe en la subjetividad. Ahora, si vamos a la pospandemia, y ahí quería llegar, nos encontramos con algo que yo mencioné antes al pasar rápidamente, que era redes sociales y violencia. Y si algo trajo la pandemia es, por ejemplo, esto que estamos usando ahora,
Hubiese sido muy raro que hubiésemos tenido esta actividad sin la pandemia. Probablemente lo hubiésemos tenido en algún lugar donde nos hubiésemos encontrado cara a cara. Esto es una ventaja, porque hace que nos encontremos de distintos lugares del país, incluso a veces de otros países, pero esa digitalización de la vida cotidiana también trajo nuevos lenguajes. Y me parece que también, diría yo, como desafío para las ciencias sociales, que es mi campo, y para el trabajo social, que es mi campo dentro de las ciencias sociales, es el desafío es qué implica, preguntarnos qué implican esos nuevos lenguajes. Porque ya veníamos viendo esos nuevos lenguajes que tenían que ver con lo informático en el grooming, por ejemplo. Y veníamos viendo también circunstancias. ¿Recuerdan antes de la pandemia la ballena azul? No sé si alguien trabajó con adolescentes, ¿no? El tema de ir superando etapas que, ¿cómo entendíamos eso? Era muy difícil de entender. No sé si soy claro. O sea, difícil de entender en el sentido de que yo recuerdo que discutíamos eso, un grupo de estudios dentro del Hospital Alvear, en la ciudad de Buenos Aires, y decíamos, bueno, pero ¿es intento de suicidio o qué es? Y no es no es intento de suicidio, pero no sabemos qué es. Es como que le ponemos, no sabemos qué nombre ponerle. No sé si soy claro, porque es algo bueno, que nos invita a repensarlo. Hoy no está presente esa cuestión, con la fuerza que tenía antes de la pandemia, pero sí, la pandemia nos trae como en forma de catarata, diría yo, en forma fuerte, la aparición de esos nuevos lenguajes. Y también una fuerte exposición de la vida, eh, de la vida privada en lo público. O sea, voy a almorzar y muestro lo que estoy comiendo y lo subo a Instagram. La necesidad de visibilizar, de ser visibilizado y lo que implica un like en un posteo, digo rápido, de Instagram o de Facebook, que eh, s- a pesar de que dicen que no se usa muchísimo y en todo el mundo, incluso se está volviendo a usar. Pero bueno, cuestiones de las redes, que es un tema que en lo personal me interesa. Pero también las redes trajeron los trolls y esos trolls trajeron los discursos de odio. Y entonces se generaron formas de comunicación muy alocadas que tampoco conocemos del todo, pero que también forman parte de nuestra vida cotidiana. Es decir, para decirlo rápidamente, eh, voy a creer en la noticia que tiene que ver con mis creencias. La que no tiene que ver con mis creencias, que la veo en la red social, no la creo. Sea de la ideología que sea. Fíjense cuánta fragmentación social, si quieren, a partir de un fenómeno que no podemos negar que existe y que existe en todos los sectores sociales. Si ustedes quieren, podría expresarse de distinta manera, con mayor uso de una red o de otra red, pero todos los sectores sociales se vinculan con las redes. Pero fíjense que ahí nos encontramos con un problema con el lenguaje. Porque el lenguaje del Twitter, el lenguaje de la red social, es un lenguaje que difícilmente vincula y que difícilmente articula. Es un lenguaje que dice y que busca una aceptación a partir de una afirmación. Y si hay diálogo, no digo el 100%, pero en una gran mayoría, el intercambio de ese diálogo suele ser violento. Entonces, digo.
¿Estamos frente a una forma nueva de lenguaje? Yo creo que vale la pena hacernos esa pregunta porque, digamos, en trabajo social también trabajamos con la palabra, como se trabaja en el ámbito del psicoanálisis, de la psicología, de la psiquiatría. Muchas disciplinas trabajamos con la palabra, y con la escucha. Y por otro lado, se podría decir que es un lenguaje que le habla al vacío, porque no está el interlocutor ahí. O lo busco y reconozco que existe a partir de que hay una respuesta o un me gusta en eso que acabo de poner. Y, y también, bueno, la red implicaría otro lenguaje. eh, y también la importancia de lo visual, ¿no? De lo visual en términos de pantalla, diría yo, que es lo que estamos haciendo en este momento. Este, y por otro lado, incluso ya hay trabajos bastante interesantes sobre la red como territorio. Hay trabajos colombianos muy interesantes sobre la red como territorio. Pero también diría yo que todo lo que transcurre en la red es tan veloz que impide que lo contextualicemos. No sé si soy claro en ese sentido, pero si nos ponemos a mirar Twitter, vamos a ver que no tiene contexto. Se refiere a un hecho, pero no contextualiza. No está como colgado del aire. Está colgado y en el aire, sería, mejor dicho, colgado del aire, sería como medio imposible. Entonces, bueno, creo que tenemos una serie de elementos como para pensar. Yo creo que en el desorden del cual vengo hablando hace 45 minutos, no sé cuánto tiempo, eh, bueno, es una catarata de temas que obviamente que en lo personal me interesan, algunos los trabajo en lo personal con mayor profundidad, otros con menor profundidad, pero bueno, en lo personal el interés por lo social hace que uno necesite pensar en cómo esto juega con construcción, digamos, de diferentes interacciones que construyen un contexto, que construyen un escenario de intervención. Eso sumado a otras cuestiones que vienen de mucho tiempo atrás, de décadas, más allá de la dictadura, agregaría una sola, no quiero complicarles más, que es la inferiorización de quienes vivimos en América. De vuelta, repensar la cuestión del pensamiento latinoamericano. No sé si soy claro. Pero fíjense hasta dónde en nuestro sentido común está esta idea de que los alemanes lo hacen mejor que nosotros. ¿Para qué lo vamos a hacer nosotros? Ellos son más prolijos, son más ordenados. Digo los alemanes por decir los alemanes. Me explico. Lo que estoy diciendo es que nosotros no. ¿Para qué vamos a producir si otro lo va a producir mejor que nosotros? Nosotros no sabemos. Entonces, esa inferiorización, que tiene que ver con una forma de colonización, eso lo decía un sociólogo peruano muy interesante para mirarlo, para leerlo, que falleció hace poquito también, a un año y pico, que es Aníbal Quijano, que plantea justamente esa singularidad americana, de toda América, no de Latinoamérica, porque los estadounidenses también son inferiorizados. Lo que pasa es que tienen misiles nucleares, entonces esa inferiorización es más sutil. Lo mismo con Canadá. O sea, no es un tema de
latinoamericano, no es el tema del sur de Río Grande, es un tema de todo el continente. Y hay autores, bueno, hay trabajo también sobre eso, que tiene que ver con cómo se construyen nuestros sistemas digamos, de formación académica, cómo se construye nuestro sentido común. Y en lo personal, digo, como para redondear un poco, creo que en esta construcción de escenarios, en lo personal, está muy presente todo lo comunicacional, que no son los medios de comunicación solamente en términos de el noticiero, o los panelistas, que es lo último de la televisión, digamos, sea de cable, o sea por streaming, o sea de la clásica televisión. Digo, los medios de comunicación que tienen que ver con esto que mencioné, que tienen que ver con los noticieros, que tienen que ver con las redes sociales, y que van construyendo una forma de comprender y explicar el mundo que nos inferioriza, entre otras cosas, pero también hace que vayamos naturalizando la desigualdad. Y vuelvo al principio de la exposición. Y que digamos que el Estado no sirve, que es mejor la empresa. Y que no respetemos la ley. Yo dije antes crisis de la ley. ¿Y por qué digo no respetemos la ley? Díganme, digo, para pensar, todos seguramente vemos series, vemos películas, también eso lo aprendimos mucho en la pandemia. Díganme, cualquier serie policial que uno vio, cualquiera, el policía más eficiente es el que viola la ley. Y el policía menos eficiente es el burócrata que impide que la ley se viole. Entonces, digo yo, hay una construcción de sentido que yo no estoy diciendo que hay un cerebro maléfico que está pensando esto para todo el planeta, pero que tiene que ver con una cultura, que tiene que ver con una civilización, que tiene que ver con una, llamémosle si quieren, crisis de una cultura que se está autodestruyendo y que hace que la irracionalidad se apropie de la gobernabilidad o de los gobiernos de muchos de los países, porque esto está pasando acá, no está pasando solamente acá. Y que estemos viviendo cosas que nunca pensamos que íbamos a ver. Nunca pensó, creo que nadie pensó que una embajada podía ser invadida. Ni en la Guerra Fría pasaba eso. Ni en la Segunda Guerra Mundial pasaba eso. Entonces, estamos frente, digamos, a un contexto, yo diría, bastante complejo que genera, en mi humilde opinión, formas de padecimiento que están atravesadas por todo este, perdonen, desorden que les transmití en este encuentro y que me parece que puede ser interesante sistematizar. Si queremos terminar con una perspectiva, si me permiten, optimista, hay una, y ahí utilizaría el pensamiento europeo, hay una frase de Hegel que era muy usada por Feynman, por José Pablo Feynman, por el filósofo argentino que perdimos hace pocos años, que se llama La astucia de la razón. Incluso él tiene un libro que es muy recomendable. A mí me encantó. Yo todavía, mucha gente se lo recomendé, me dijo que el libro era un plomazo. Pero bueno, a mí me gustó mucho. Se llama La astucia de la razón. Y la astucia de la razón es una frase de Hegel que dice algo así. Estoy tratando de recordarlo. Dice, la astucia de la razón es a veces disfrazarse de sin razón para que veamos los demonios de la irracionalidad. Tal vez eso es lo que estamos viendo y viviendo
en este contexto. Ojalá Hegel haya tenido razón cuando dijo esta hermosa metáfora filosófica acerca de la astucia de la razón. Muy mencionado, bueno, Feynman era un hegeliano, digamos, ya crónico, diría yo. Eh, Cosa que, bueno, en términos de filosofía uno puede compartir o no. No, no es mi caso. Pero bueno, eso no quiere decir que uno no lo lea. Bueno, no sé, Karina, yo con esto cerraría la exposición. Les agradezco muchísimo la escucha. Eh, Espero que sea útil. Y no sé si quieren, tenemos unos minutos para conversar, como quieran. Dale, sí, bueno, muchísimas gracias, Alfredo, la verdad, excelente exposición, así que bueno, sí, tenemos ahí unos minutitos para el intercambio, para las preguntas, los comentarios, tienen que ir levantando la mano y así podemos habilitar el audio. Bueno, gracias. Alfredo, yo, bueno, aprovecho para hacerte una pregunta, ¿no? Frente a este panorama justamente que hablabas, ¿no? Este escenario. Hiciste mención en algún momento lo planteaste un poco como pregunta, ¿no? Pero bueno, iba hacia ahí, hacia la salida a esto, ¿no? Vos lo planteaste un poco como pregunta de cómo construir formas de encuentro. Si se puede Sí. pensar tal vez por ahí algo de la salida de estos escenarios y bueno, eso, si podés por ahí decir algo más sobre eso. Sí, yo creo que en ese sentido la salida de estos escenarios es colectiva, es imposible. Sería contradictorio decir que se puede salir de manera individual. Entonces uno puede pensar que las prácticas pueden favorecer la construcción de la solidaridad perdida, el lazo social perdido a partir de, bueno, de construir formas de hacer que tengan que ver con eso, que tengan que ver con escuchar a ese otro desde un lugar diferente. Eh, y también aprovechar la crisis en el sentido de que está en crisis, en mi opinión, el pensamiento occidental y podemos estar reapareciendo mucho el pensamiento latinoamericano, porque Dussel empezó a escribir en el 68. Ahora lo estamos estudiando. Lo mismo pasa con Rodolfo Cuyo, otros autores. Entonces digo, tal vez este momento nos sirva para darnos cuenta que tengamos que mirar un poco ese pensar situado que mencioné antes y reconstruir solidaridades a nivel territorial. Por eso hacía tanto hincapié en el territorio. O pensar las prácticas en clave de construcción de solidaridad, en clave de lazo social. Em, Y también el compromiso eh, hacia lo colectivo del individual. Eso ya es una decisión personal. Mm. Hasta ahí llegaría, no sé más. Bueno, No te- muchísimas gracias. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Laura levantó la mano. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto, como siempre, un placer poder escucharlo, doctor. Y por ahí, al escucharlo, por supuesto que generan un montón de interrogantes más, ¿no? Pero por ahí para pensar las prácticas, por ahí desde la parte de salud pública, por ahí en lo personal la parte de salud mental y más a su vez en las partes de adolescencias, diversidades, pensar esto que usted hablaba de esta ausencia de una ley, de pensar estas nuevas, este nuevo territorio de las redes que usted planteaba, que Sí. justamente las poblaciones de adolescencias están, han crecido y por supuesto en la pandemia, las adolescencias que han tenido que iniciar una secundaria, donde iniciamos nuestra época, era primer año, implicaba un montón de cuestiones y son adolescencias que se han incorporado a la secundaria a través de una pantalla como estamos ahora, donde estas cuestiones de pensar, eso también es sociabilizar desde otra manera,
hay lazos, hay emociones, bueno, pensarlo así y bueno, ¿y cómo podríamos pensarlos en los territorios, digamos? También es Sí. cierto que en territorios, sí, eso, doctor. No, no, está bien, está bien. ¿Qué más ibas a decir? Perdón, te Que corté. no, que por ahí en ciertos territorios también la tecnología no ha sido la misma que en otros estratos, en otros segmentos poblacionales, donde justamente hay un celular que es usado Por a toda la nivel familia. de toda la familia. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos, pensando estos nuevos territorios de las redes, cómo podríamos trabajar con estas poblaciones, estas adolescencias, cuando hablamos de cuestiones autolesivas, de intentos de suicidio? O sea, hay un montón de temas que por ahí son tan actuales y también un poco, como usted dice, tan rápidos, ¿no? Es una cosa, es otra. ¿Cómo poder pensarlo desde los territorios? Mira, yo te diría así rápidamente, no quiero que suene como una especie de receta, pero yo participé de hace mucho tiempo, en otra vida, digamos, en la elaboración de un programa que era de atención primaria de salud llamado Tandos, que lo diseñamos junto con Florial Ferrara, que era nuestro maestro, que fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Yo tuve la suerte de estar en el diseño de la parte de salud mental de Atandos. Y una de las cosas que planteábamos, porque ya veíamos, te hablo del año 87, hace bastante. Hacía poquito que me había recibido en mi carrera, en trabajo social. Y lo que veíamos en este diálogo necesario entre el mundo de lo psicológico y lo social, por decirlo rápidamente, que para nosotros la intervención territorial, la llamaríamos hoy territorial, en salud mental comunitaria tenía que ver con una recuperación. Era una recuperación de lo histórico, de lo solidario, de lo lúdico y de lo creativo. Por eso yo decía antes, necesitamos otros saberes. Y eso está escrito en el programa de salud mental de Atandos de 1988. Entonces yo creo, es una perspectiva personal, Laura, esto que te estoy diciendo. Creo que la salida o la entrada a empezar a rever estas cosas pasa por lo artístico, pasa por recuperar lo solidario desde lo artístico, pero pasa también con una presencia del otro, no como agente de salud, sino como integrante del equipo donde estoy trabajando con el mismo valor de su voz y de su opinión. Y me parece que es clave que aprendamos a escuchar el territorio. Eh, Porque el territorio no es algo frío, no es un mapa. El territorio es un relato. En el territorio formamos parte porque somos territorio. O sea, yo siempre doy este ejemplo. Todos recordamos la puerta de nuestra escuela primaria. Eso es territorio. Esa puerta de nuestra escuela primaria está en nuestra memoria por toda nuestra vida. Y si me permiten, ¿me puedo levantar un segundito? Porque me llevaste un libro que tengo en la biblioteca. ¿Puede ser? ¿Tenemos un minuto? ¿Sí? Dale, dale. Muy rápido. Hace poquito, lo monté rápido, hay un autor que seguramente conocen que se llama César González. Bueno, César González es un escritor eh, que tuvo una infancia muy complicada, de joven en conflicto de la ley penal, en los 80. Él nace en 1989, perdón, en los 90. Y César González hoy es escritor, hace talleres literarios y es fundamentalmente lo que más hace es cine. Eh, y, eh, y a mí me sirvió mucho una parte de este libro que él publicó que se llama El niño resentido, que cuenta un poco de una manera bastante desprolija su primera infancia. Y a esto de escuchar el territorio que yo te decía recién, o que yo decía recién, que
algo que seguramente todos enseguida vamos a entender rápidamente. ¿Vieron cuando se dice fulano está mal por la mala junta o las malas compañías? ¿Sí? Fíjense cómo define, ese tema lo define desde lo literario. César González, ¿me lo dejan leer? Son 3 renglones nada más. ¿Sí? Habla de las malas compañías. Dice, obviamente mi mamá y mi abuela acusaban al Peca, un amigo de él, de descarriarme y llevarme por el camino del pecado. Para Alejandra, la madre del Peca, eso era lo que yo representaba. Ninguna madre acepta que no existen las malas juntas. Lo que existe es un encuentro ineludible de vidas similares en la misma esquina y por las mismas razones. Creo que estas son las cosas que tenemos que empezar a aprender a escuchar. No sé si sirve como ejemplo. Y ahí necesitamos de distintos saberes. No alcanza con un solo saber. No alcanza con el trabajo social, no alcanza con la sociología, no alcanza con la psicología, no alcanza con la ciencia. Necesitamos encontrar un sentido, estar de acuerdo ideológicamente de a dónde queremos ir. Y si herir significa escuchar el territorio, vamos a tener muchos elementos para hacerlo. No sé si te contesto, pero bueno. Gracias, Raúl. Sí, sí, muchísimas gracias. Excelente. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Y un poco hacia eso vamos con este ciclo de conferencias que nos hemos propuesto que sea interdisciplinario justamente por eso, ¿no? Para encontrarnos distintos profesionales del ámbito de la salud mental para construir tal vez algo de esos saberes que acabas de mencionar. Así que bueno, muchísimas gracias, Alfredo, por el encuentro de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron participando. Es lindo además esto de que, bueno, como decías Alfredo, de distintas partes del país, Chaco, Mendoza, Córdoba, Salta, Jujuy, la verdad que está buenísimo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, y aprovecho un poco para contarles también que para nuestro próximo encuentro vamos a tener a la querida Dora Barrancos, así que bueno, están todos invitados. Síganos en Instagram que vamos ahí a subir la inscripción cuando comience, este, que bueno, que va a ser también con vacantes limitadas, así que, pero libre y gratuita, esa es también la idea de estos encuentros. Raúl, estabas queriendo hacer ah, un aplauso, listo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas Bueno, gracias. nos estamos viendo, Karina. Gracias a todas, todos y Salud. me alegro. Nos vemos. Adiós.